Este ha sido un mal año para quienes buscan seguridad en el mercado de capitales, el mercado de bonos, esos instrumentos los cuales uno tradicionalmente busca para bajar la volatilidad de las carteras de inversión, han tenido un año de pesadillas. Vean solamente lo que ha pasado con la AFP. El fondo E, ese que invierte justamente en bonos para preservar el patrimonio de los cotizantes, ha caído en 11% en lo que va de 2023. ¿Qué tenemos que hacer en el mercado aquellos que estamos buscando seguridad en el mercado financiero? Es lo que vamos a conversar con Rodrigo Barros, quien es gerente de renta fija en BCI Asset Management. Rodrigo, bienvenido a Mentes del Mercado. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, ¿recuerdas algún año tan difícil en el mercado de renta fija como ha sido este? Sí, yo creo que hemos pasado algunos periodos complicados. Lo que se me viene más a la mente es, sobre todo cuando partió la pandemia, tuvimos mucha volatilidad y 2021 fue muy difícil. muy difícil. Y durante el estallido social también el mercado de renta fija, sobre todo por la falta de liquidez del mercado, también tuvimos bastante volatilidad y un periodo bien estresado dentro del mercado de capitales local. Este año, pero viendo lo que ha pasado en este año, por ejemplo, la AFP, como comentamos, el fondo E, la AFP, ha caído 11%, que solamente ha sido superado por el 17% que cayó en 2021. ¿Esto está pasando en todos los fondos de renta fija del mercado chileno? ¿Está pasando de manera general o es una característica peculiar de la AFP? Sí, eso es una súper buena pregunta. A ver, en general el mercado de renta fija ha tenido un daño difícil, ¿ya? Y no solo por la volatilidad que hemos tenido, porque también han cambiado mucho las expectativas durante el año. Partimos del año y pensando en el mercado local, con una tasa de política monetaria muy alta, después entramos en el segundo trimestre con un Banco Central señalando que iba a empezar a recortar la tasa, después efectivamente la recortó, todo venía más o menos bien, pero en los mercados internacionales y sobre todo en Estados Unidos, con una Fed mucho más agresiva en su discurso, con dificultades en controlar la inflación, con una economía mucho más fuerte y robusta que lo que ellos creían, al final hizo que las tasas a nivel internacional subieran y eso arrastró no solamente las tasas a nivel, o sea, en Chile, sino que también a nivel generalizado en mercados globales y pegándole obviamente más fuerte a mercados emergentes. Entonces un año que partía y que veníamos con muy buenas noticias, con una economía, más que grandes noticias por el lado de la economía, sino que básicamente todas las medidas que hizo el Banco Central estaban surgiendo el efecto esperado, ¿ya? Estaban entrando en este proceso de recorte de tasas, que era algo muy positivo, sobre todo para los activos de renta fija, pero por el lado externo tuvimos este shock de volatilidad que afectó principalmente a los bonos locales y sobre todo a los bonos de mayor duración, que es principalmente donde está alocado el fondo E de las AFP. Esto es interesante porque obviamente cuando suben las tasas de interés, los bonos tienen una pérdida de capital, pierden valor y eso es usualmente lo que afecta, digamos. Cuando suben las tasas, cae el fondo E y caen los que invierten en instrumentos de deuda. Pero ¿cuál ha sido la principal causa de todo este escenario que ha hecho que las tasas suban mucho más de lo que la gente esperaba y que ha hecho que los bonos caigan más de lo que pensábamos? Exactamente. Tal como te comentaba, en Estados Unidos venían con un proceso, a ver si remontémonos un poco más atrás. Las economías después de la pandemia o durante la pandemia recibieron muchos estímulos, ¿ya? Y todos esos estímulos vinieron ya sea por parte del gobierno, por los distintos gobiernos, en el caso de Chile, en el caso de Perú hubo rescates de los fondos de pensiones además, hubo bastante liquidez dentro de la economía y las economías se reactivaron muy rápido, ¿ya? Entonces tuvo un efecto de corto plazo súper positivo en la economía, pero esto generó un sobrecalentamiento de la economía generando inflación a nivel global, una primera etapa de la inflación en donde era una inflación más ligada a la oferta. ¿Y por qué? Porque también hubo cortes en los barcos, el transporte estaba medio cortado dentro del mundo y todo esto producto por la pandemia y esto demoró un tiempo, pero después el consumo siguió muy fuerte y eso generó que los precios fueran subiendo a nivel global. Esto no es un efecto que se dio solamente aquí en Chile, sino que es un efecto que se dio en todo el mundo. Y lo que ha pasado es que, por ejemplo, en Latinoamérica las economías y los bancos centrales fueron muy activos en mover las tasas. Entonces, si se fijan, Brasil fue el primero y movió de manera muy agresiva la tasa. Acá en Chile, lo mismo. Después vino Colombia. O sea, en Latinoamérica en general nos movimos muy rápido y los bancos centrales actuaron fuerte para subir las tasas y tratar de frenar el crecimiento de la economía y tratar de disminuir la inflación. En el caso de Estados Unidos fue algo distinto. Ellos se demoraron mucho más en este proceso de alzas de tasas para contener la inflación y por lo mismo la economía ha estado más fuerte, ¿ya? Y el Banco Central en Estados Unidos, la Fed, ellos creían que iban a poder controlar la inflación de manera más rápida, que la economía iba a empezar a bajar la velocidad, pero eso no se ha dado, ¿ya? Entonces, en este discurso que dio la Fed, que hasta mitad de año era más o menos claro
que el periodo de alza de tasa había terminado y que podrían empezar a recortar tasas en un mediano plazo. Eso se ha ido corriendo en el tiempo porque no han sido capaces de lograr esta disminución en la inflación. Entonces, el eje del problema ha estado en Estados Unidos, la política monetaria de Estados Unidos, que ha mantenido las tasas más altas por más tiempo de lo que se esperaba. Exactamente, o sea, si uno hubiera aislado ese evento y uno ha entrado en la renta fija local y no hubiéramos tenido este evento particular que está pasando en Estados Unidos, lo más probable es que hubiéramos tenido sobre todo un segundo semestre muy tranquilo. Y en ese sentido, en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, anunció el miércoles pasado que no va a subir las tasas, no subió las tasas en su última reunión. ¿Podría eso marcar un punto de inflexión y una recuperación en el valor de los bonos en el periodo que viene? Sí, eso es un punto muy importante. Más que el no subir la tasa, porque eso está bien preciado en el mercado, son las señales sutiles que dio en su discurso Powell durante la conferencia de prensa, en donde señaló algunas cosas bien particulares, en donde habla de los efectos que está teniendo no solo la política monetaria, sino que el nivel de tasas más larga y el efecto que podría tener esto en la economía, y eso el mercado se lo tomó de manera positiva, sumado a los datos de empleo que salieron por debajo de lo esperado que tenía el mercado, y eso ha empujado muy, muy fuerte en todos los activos de riesgo en general, y hemos visto una caída en las tasas. Si uno mira los bonos soberanos americanos, y uno mira el bono de 10 años, ha caído cerca entre 30 y 40 básicos en la última semana. Es un movimiento muy, muy fuerte y eso ha impulsado activos de riesgo en general. ¿Pero qué ha pasado en Chile específicamente, el mercado de que son las emisiones de bonos en Chile? Porque el Banco Central justamente ha hecho unas reducciones de tasas muy importantes que debería haber alimentado al resto del mercado y hacer que uno pudiera por lo menos refugiarse en papeles locales. Sí, eso es súper interesante, una muy buena pregunta, porque todos hubiéramos esperado que hubiera pasado eso en el último tiempo, pero el movimiento externo y el movimiento de tasas en Estados Unidos ha generado aversión al riesgo generalizado, y eso sí ha empujado las tasas de todos los países emergentes y nosotros no hemos estado exentos de eso. La dirección del Banco Central ha sido la correcta, de todas maneras, pero este movimiento de volatilidad sí ha tenido un impacto muy fuerte, y si uno mira, de hecho, los últimos días de la semana anterior, los bonos locales sí tuvieron un movimiento relevante siguiendo lo que estaba pasando en los mercados afuera. En este sentido, que el hecho de que las AFP estén prefiriendo invertir en papeles de renta fija internacional, ¿ha sido un factor relevante para el mercado chileno? Más que las AFP hayan estado invirtiendo en mercados, en bonos internacionales y que tenga un efecto muy importante en el efecto local, yo creo que es importante más la oferta y demanda que hemos tenido en el mercado local en el último tiempo. O sea, en general las AFP son grandes compradores de los bonos locales. El que ellos estén comprando cosas afuera, que es normal dentro de su ámbito de inversión, quizás ha quitado algo del flujo que quizás podría entrar en el mercado de renta fija local. ¿Y qué pasa con las emisiones que ha hecho recientemente Hacienda? El Ministerio de Hacienda ha aumentado la deuda del gobierno chileno a través de emisiones de bonos en el mercado local. ¿Eso ha tenido algún impacto? Sí, Hacienda ha estado emitiendo en el último tiempo bonos tanto en pesos como en UF, en donde gran parte de la alocación ha sido en inversionistas locales. En general, ellos intentan tener una buena proporción entre locales e internacionales. Ahora, tal como te mencionaba, este tema de oferta y demanda, obviamente cuando nosotros tenemos mercados con mucha volatilidad, el tener una mayor oferta sí genera un movimiento interno por esta sobreoferta que existe de papeles en el mercado, y eso sí genera en general una caída en los precios y alza en las tasas. Buena parte de la gente que ha tenido una alternativa, que son los depósitos a plazo, que muchas veces cuando están buscando mecanismos para ahorrar, antes no eran tan rentables, pero este año han sido muy rentables. ¿Crees que eso se va a mantener? Sí, eso, en los depósitos a plazo, o sea, tal como el año pasado, cuando teníamos altos niveles de inflación, el rey de la inversión eran los papeles que estaban linkeados al UF, en donde uno podría ganar grandes rentabilidades tratando de ganarse la inflación. Este año los depósitos a plazo han sido los reyes también. ¿Por qué? Porque estábamos con niveles de tasa de política monetaria muy alta, ¿ya? Ahora en más, lo que va a ir pasando de a poco, a medida que el Banco Central vaya recortando sus tasas, es que las tasas que estábamos recibiendo los depósitos a plazo vayan disminuyendo, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? Porque las tasas de corto plazo, que es donde más influye el Banco Central, van disminuyendo, y si es que el camino de política monetaria que el Banco Central ha señalado sigue tal cual como ellos han señalado, los depósitos a plazo tampoco van a ir bajando su
sus tasas de interés y por lo mismo hay otros activos que se pueden volver muy interesantes en este contexto. Y para cerrar, ¿qué es lo que están recomendando sus clientes, especialmente a quienes están buscando preservar el patrimonio, ahorrar, digamos, Sí. rentabilidad? De aquí en adelante nosotros lo que estamos esperando es que, o sea, hemos visto que hoy día hay mucho valor en la renta fija local. ¿Y por qué? Porque en general ha estado influida por factores muy externos y no por factores internos. Entonces, todo este premio que se ha generado en términos de tasa por el movimiento de tasas de interés en Estados Unidos más que localmente, ha generado esta ganancia de capital extra posible que uno podría generar sobre todo en el mediano plazo. Entonces, hoy día estamos partiendo de un nivel de tasas relativamente altas y bastante altas versus a lo que nosotros estamos acostumbrados. Las tasas deberían ir convergiendo hacia abajo a medida que el Banco Central vaya teniendo sus recortes de tasa y los vaya ejecutando. Y por otro lado, vamos a tener estas ganancias de capital, pero estamos partiendo de un devengo. O sea, hoy día una cartera de bonos puede llegar con una duración que no es tan alta a devengos parecidos a UF más 5%. O sea, podríamos pensar en esta UF más 5, más una posible ganancia de capital, si es que las tasas van convergiendo a los niveles que uno tiene esperado. O sea, podría venir una recuperación importante. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos a Mentes del Mercado, esta sección del Mercurio Inversiones, donde entrevistamos a personas que nos guían y de lo que está asociado al mercado de capital. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y seguimos con el Mercurio Inversiones en Emol TV.